Buenas tardes, Liz. Hoy hablaré del cuidado de la salud en el retorno progresivo mediante el uso del alcohol, gel, mascarilla que forman parte del presupuesto familiar. La preparación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 constituirá un desafío para todos los países debido al grado de incertidumbre sin precedentes en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esta nota analiza aspectos claves de la preparación del presupuesto y ofrece orientación para tratarlos en el ciclo de elaboración del presupuesto y correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Se enfoca en los procesos de elaboración del presupuesto y no en las políticas fiscales. La pandemia del COVID-19 estalló cuando la mayoría de los países apenas comenzaban a ejecutar su presupuesto para el ejercicio 2021. Desde entonces, la prioridad a corto plazo ha sido formular y ejecutar respuestas innecesarias a las crisis, concretamente mediante instrumentos presupuestarios de emergencia tales como presupuestos complementarios, modificaciones al presupuesto, fondos de reservas para contingencias y decretos de emergencia. En vista que la ejecución del presupuesto 2020 se ha adaptado mucho de lo que se habría proyectado en un contexto de gran incertidumbre, la elaboración de presupuestos durante la crisis se ha vuelto un proceso de reacción permanente ante los acontecimientos que mantiene bajo la presión de los ministerios de Hacienda MH. No obstante, en muchos países la atención debe ahora centrarse en la preparación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. Esta tarea no será fácil debido al nivel sin precedente de incertidumbre en torno a las personas económicas tras el confinamiento y el masivo shock fiscal causado por la pandemia, el cual ofrece 5 consejos para rediseñar el presupuesto del hogar en marco de esta pandemia. 1. Registre la totalidad de sus ingresos. El primer paso es definir el montón total de los ingresos familiares. Es fundamental diferenciar los ingresos fijos de los variables. Cuando se tiene un ingreso fijo que no varía en cantidad y tiempo, es más sencillo trabajar en un presupuesto que se conoce en el importe que se percibirá. Esto facilita la planificación de gastos. Por su parte, si una persona tiene ingresos variables, el resto organizar la fianza es aún mayor. En este caso se recomienda identificar los patrones de ingreso y gastos, estimar un promedio mensual de ingresos y definir cuál es el salario mínimo que requiere para cumplir todos los gastos esenciales. 2. Prioridades de sus gastos. Identifique cuáles son sus gastos fijos imprescindibles de servicios públicos, agua, electricidad, seguros, alquiler de vivienda, alimentación, salud, educación, comunicación, internet, celular, transporte, pagos, préstamos. Defina cuánto debe pagar mes a mes por cada uno de estos rubros. Si no es de un monto fijo, estime un promedio con base a los gastos pagos realizados en los últimos 6 meses. 4. Elimine los gastos superfluos o aquellos que no requieran en la actualidad. En tiempos de crisis es fundamental postergar y disminuir la mayor cantidad posible de gastos. Por ejemplo, su modalidad de trabajo cambió y actualmente usted realiza teletrabajo. Los gastos asociados al transporte disminuirán. Esta es una oportunidad para destinar a este dinero a gastos esenciales del hogar o a un fondo de ahorro. 4. Inicie un fondo de emergencia para mantener sus finanzas saludables. Es fundamental tener un fondo de emergencia que le permita cumplir con sus obligaciones en el caso de enfrentar situaciones inesperadas en la pérdida del empleo. Si sus ingresos actuales le permiten cubrir todos los gastos esenciales del hogar en un buen momento de incluir en el presupuesto de un ahorro destinado a emergencias, eso le dará mayor estabilidad y seguridad financiera en un escenario de crisis. Eso sería todo, Lice. Muchas gracias.